Durante la mayor parte de la historia de la humanidad, creímos una terrible mentira sobre nosotros mismos. La mentira era esta, que al llegar a la edad adulta, nuestro cerebro estaba terminado, fijo, programado como una máquina, incapaz de un cambio fundamental. Nuestros talentos estaban definidos, nuestras debilidades eran permanentes, nuestras tendencias ansiosas, nuestras creencias limitantes, nuestras reacciones emocionales, simplemente éramos nosotros, grabados en piedra. Esta creencia creó generaciones de personas que aceptaron sus limitaciones como destino. Pero a finales del siglo XX todo cambió. Los científicos colocaron sus primeros cerebros vivos bajo potentes microscopios nuevos llamados escáneres de resonancia magnética funcional y presenciaron algo imposible. Vieron cómo se movían las neuronas, vieron cómo crecían las conexiones, vieron cómo el cerebro en tiempo real se reconstruía en respuesta a un simple pensamiento. Este descubrimiento se denominó neuroplasticidad y es la revolución más importante en nuestra comprensión de la mente humana en 4 siglos. Esto es lo que significa para ti. Cada vez que piensas, absolutamente cada vez, estás cambiando físicamente la arquitectura de tu propio cerebro, no metafóricamente, no espiritualmente, literalmente, biológicamente, mecánicamente. La antigua creencia decía que el cerebro moldea los pensamientos. La verdad revolucionaria es que los pensamientos moldean el cerebro. La flecha apunta en ambas direcciones, y eso lo cambia todo. Déjame mostrarte cómo funciona esto. Dentro de tu cráneo tienes aproximadamente 86.000 millones de neuronas. Cada una es un diminuto mensajero. Se comunican entre sí a través de espacios microscópicos llamados sinapsis. Cuando tienes un pensamiento, un patrón específico de neuronas se activa simultáneamente. Y aquí está la regla que lo cambia todo. Las neuronas que se activan juntas se conectan entre sí. Cada vez que repites un pensamiento, esas neuronas fortalecen su conexión. Les resulta más fácil volver a activarse juntas. La vía neuronal se vuelve más amplia, más rápida y más fluida, como un camino de tierra convertido en carretera por miles de pisadas. Esto es la plasticidad hebbiana, que recibe su nombre del neurocientífico Donald Hebb y explica por qué tus hábitos mentales y físicos se sienten tan automáticos. Tu cerebro los ha grabado físicamente en su estructura. Ahora viene la parte dolorosa. Si pasas tus días repitiendo las mismas preocupaciones, las mismas autocríticas, los mismos resentimientos, no solo te sientes mal, estás construyendo un mal. Estás construyendo conexiones neuronales. Estás cavando trincheras donde tus pensamientos caerán mañana y pasado mañana y al día siguiente. Las vías que activas con frecuencia se fortalecen y se vuelven más accesibles. Las que usas rara vez pueden debilitarse. Tu cerebro siempre está atento, siempre construyendo en torno a los patrones que le proporcionas. Esto no es misticismo, es biología. En un estudio, los investigadores escanearon los cerebros de niños con dificultades de lectura antes y después de un programa de entrenamiento de 6 meses. Tras el entrenamiento, el volumen de materia blanca, las autopistas de información del cerebro, había aumentado físicamente en las regiones responsables del lenguaje. El ejercicio cognitivo repetido había alterado la estructura misma de sus cerebros. Si un niño puede cambiar su cerebro con la práctica de la lectura, imagina lo que tú puedes cambiar eligiendo conscientemente dónde diriges tu atención. Pero profundicemos, porque la historia es mucho más fascinante que simplemente fortalecer las conexiones neuronales. El cerebro no es un mapa estático, es un organismo vivo que puede generar neuronas completamente nuevas mediante un proceso llamado neurogénesis, reorganizar regiones enteras e incluso reasignar funciones de áreas dañadas a áreas sanas. Los investigadores han descubierto que el cerebro utiliza bloques de pensamiento reutilizables que se pueden combinar para crear comportamientos totalmente nuevos sin tener que aprenderlo todo desde cero. El cerebro es flexible porque puede reutilizar componentes de pensamiento en diversas tareas. Hornear pan y hornear un pastel comparten los mismos bloques subyacentes. Ahora consideremos la meditación. Durante años, los escépticos afirmaron que la meditación era solo relajación, una siesta mental. Sin embargo, investigadores de Harvard escanearon los cerebros de meditadores experimentados y descubrieron algo extraordinario.
Los meditadores presentaban un tejido cortical notablemente más grueso en las regiones responsables de la atención y el procesamiento sensorial. Y en los meditadores mayores, estas regiones eran incluso más gruesas que en los jóvenes, lo contrario del adelgazamiento normal asociado a la edad. La práctica repetida de la atención había remodelado físicamente sus cerebros. La mente meditativa no descansa, construye, moldea, busca alcanzar un estado que los neurocientíficos denominan criticidad, un equilibrio perfecto entre orden y caos, donde el cerebro se vuelve máximamente flexible, adaptable y eficiente. No estás condenado a conformarte con el cerebro que tienes hoy. Con la repetición y la práctica, reorganizas constantemente tus circuitos neuronales. Aquí es donde la ciencia se encuentra con tu vida de una manera que te dejará sin palabras. La terapia cognitivo-conductual, uno de los tratamientos psicológicos más efectivos que existen, funciona enseñando a las personas a hacer una cosa: cambiar la forma en que interpretan sus propios pensamientos. Esta práctica se llama reevaluación cognitiva, el acto deliberado de notar un pensamiento negativo y elegir conscientemente una interpretación diferente. Y esto es lo que muestran las resonancias magnéticas. Cuando los pacientes aprenden a hacer esto, sus cerebros cambian literalmente. La actividad neuronal previa al tratamiento predice quién responderá a la terapia. Las resonancias magnéticas posteriores al tratamiento muestran una disminución de las respuestas neuronales durante la regulación emocional. Han reconfigurado sus propios circuitos emocionales. El efecto placebo funciona con el mismo principio. Los pacientes que creen estar recibiendo un tratamiento, incluso cuando la píldora no contiene ingredientes activos, muestran cambios cerebrales medibles consistentes con una curación real. Su expectativa crea biología. El filósofo que cartografió las profundidades del inconsciente escribió una vez que hasta que no hagas consciente lo inconsciente, este dirigirá tu vida y lo llamarás destino. La neurociencia moderna le ha dado la razón. Si se deja que tu cerebro funcione por sí solo, seguirá ejecutando los viejos programas, los bucles de ansiedad, los circuitos de inseguridad, las vías del miedo, simplemente porque son los caminos más transitados en tu mente. Pero no eres un mero espectador en tu propio cerebro, eres el arquitecto. Puedes elegir cerrar esos viejos caminos, puedes construir otros nuevos, no solo con fuerza de voluntad, sino con repetición, presentándote día tras día y pensando en el nuevo pensamiento hasta que se vuelva tan automático como respirar. Los estoicos comprendieron esto 2000 años antes de la invención de la resonancia magnética funcional FRIMI. Epicteto, el esclavo que se convirtió en filósofo, dijo: «Lo que importa no es lo que te sucede, sino cómo reaccionas ante ello». Describía la reevaluación cognitiva sin conocer el término. La revolución de la neuroplasticidad simplemente nos ha brindado la prueba biológica de que los antiguos sabios tenían razón. Un gran maestro de la presencia dijo una vez que no eres la voz en tu cabeza, sino quien la escucha. La neurociencia coincide. La voz es una vía neuronal, automática, condicionada, familiar. La escucha, la conciencia, es la parte de ti que puede elegir un pensamiento diferente. Es la parte que puede construir un nuevo camino. Cuando practicas la atención plena a tus pensamientos sin juzgarlos, lo que los budistas llaman mindfulness, lo que los estoicos llamaban prosoké, no solo te relajas, sino que fortaleces activamente las redes neuronales responsables de la atención y la regulación emocional. Estás acercando tu cerebro a ese punto óptimo de criticidad donde convergen la flexibilidad y la estabilidad. Esta es la implicación más profunda de la neuroplasticidad. Tienes control sobre tu propio cerebro. Tus pensamientos no son meros espectadores, son quienes conducen, y tú eres quien está al volante. Llegamos así a la pregunta a la que apunta toda esta ciencia, toda esta filosofía, toda esta sabiduría ancestral. Una pregunta que no tiene otra respuesta que la que tú mismo vivirás. Si cada pensamiento que tienes moldea físicamente la arquitectura de tu cerebro, construyendo caminos, engrosando la corteza cerebral, fortaleciendo o debilitando la sinapsis, ¿qué tipo de edificio estás construyendo con tu atención diaria? ¿Estás construyendo una prisión de preocupación repetitiva, donde cada pensamiento ansioso refuerza las mismas paredes? ¿O estás construyendo una catedral de posibilidades, donde cada pensamiento deliberado y elegido eleva el techo y ensancha las puertas? Tu cerebro no te pide permiso, ya está construyendo. Construye mientras duermes,
repitiendo y reforzando los patrones que activaste durante el día. Construye mientras navegas por Internet, mientras te preocupas, mientras repasas viejas conversaciones y anticipas futuras catástrofes. Construye siempre, implacablemente, obedientemente. La única pregunta es si tomarás la pluma. No estás atrapado en la mente que heredaste. No estás atado a los pensamientos que te invaden. Eres el jardinero de tu propio jardín neuronal. Eres el arquitecto de tu propia ciudad cortical. La antigua creencia decía que tu cerebro está programado de forma predeterminada. La nueva ciencia afirma que tu cerebro depende de la experiencia, se convierte en aquello que practicas. Así que practica con sabiduría. Dirige tu atención como un rayo de luz. Repite los pensamientos que quieres que se hagan realidad. Y recuerda que cada vez que lo haces, no solo estás pensando, estás construyendo. La ciudad dentro de ti está en construcción. Los planos están en tus manos. Conviértela en una obra maestra.